¿Todos los creyentes permanecen en Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones, Emanuel, de permanecer en Cristo? ¿Y cuáles son las implicaciones de no permanecer en Él? ¿Y qué es permanecer en Cristo? Efectivamente, ese es el tema que vamos a estar hablando, de la permanencia en Cristo. Si te interesa, quédate hasta el final para que pueda hacerte bendición para tu vida. Adelante, Manuel. En Juan capítulo 15, Jesús hace unas afirmaciones categóricas, donde Él dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos pámpanos, y que el que permanece en Él lleva mucho fruto, porque el que no permanece en Él será quitado, porque separado de Él nada podemos hacer. Y eso me llama poderosamente la atención. Si permanecer en Cristo es tan importante, ¿qué significa permanecer? Permanecer en el contexto de Juan 15, tú me estás preguntando. Lógico, estamos hablando de Juan 15. Sí. Lo que debemos saber es que hay varias posturas. Cuando hablamos de permanecer en Cristo, hay una postura que dice que aquellos que no permanecen en Cristo es porque no son creyentes genuinos, no son falsos creyentes. Son falsos creyentes y por eso no permanecen y por eso son quitados, según la interpretación de Juan, son quitados y echados en el fuego, en Juan 15, cuando dice que serán cortados y echados en el fuego. Pero hay una alternativa para entender, según el contexto de Juan 15, qué es lo que está hablando. Primero debemos entender que Jesús está aquí antes de su muerte en la cena, en la última cena con sus discípulos. En el capítulo 13 es donde Judas sale del grupo. Quedan 11. Jesús está sentado a la mesa con 11 creyentes verdaderos. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que está hablando de creyentes que están dando fruto, porque en el mismo texto dice que lo que dan fruto Él lo limpiará para que den más fruto. O sea que está hablando de creyentes lavados, renovados, transformados, verdaderos creyentes. Y está hablando en este mismo contexto que estos son los pámpanos, porque Él está hablando a ellos, se está dirigiendo a ellos. Anteriormente en el capítulo en el Evangelio de Juan, se está dirigiendo a los incrédulos, al mundo, para que crean en Jesús, pero ahora está dirigiéndose a los que han creído en Jesús. ¿Cómo deben mantenerse en comunión ahora que Jesús se va? Jesús le está diciendo: yo me voy, pero ustedes tienen que mantenerse en comunión conmigo si quieren dar fruto. Y eso es lo que está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no llevare fruto, versículo 2, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, en ese contexto que Jesús le está diciendo, si permanecen en mí, ustedes pueden dar frutos. Y lo que eso implica al mismo tiempo es que hay creyentes que no permanecen en Jesús. Y ahí es donde comienza. Ahí que está el tema. ¿Qué significa permanecer? En este mismo capítulo Jesús dice: permanezcan en mí así como yo en vosotros. Entonces aquí hay una doble permanencia, en el sentido de que Cristo permanece en todo creyente, pero no todo creyente permanece en Cristo. ¿Cómo así? Te lo voy a ilustrar. Todos nosotros tenemos un niño dentro. Nosotros tenemos una parte infantil que nos sale de vez en cuando. Hay otros adultos que la muestran más a menudo. Pero la idea es que nosotros tenemos un niño dentro y a veces nos comportamos como un niño. Eso es permanecer en el niño que debo dentro. Me convierte en un adulto que se comporta infantilmente todo el tiempo, porque permanezco en el niño. Pero yo puedo ser un adulto con el niño dentro y no actuar como el niño. ¿Comprendes? Entonces, en ese sentido, Cristo habita en todo aquel que ha creído. Ahora, todo aquel que ha creído tiene que habitar en el hombre interior, le llama Pablo, en el nuevo hombre que está dentro, que se encuentra batallando, que habla Pablo en Romanos 7. Permanecer en Cristo es permanecer en el hombre interior que ha sido transformado en ti, que se va renovando, que va creciendo en ti y se va adhiriendo a cada uno se va adhiriendo a tu carácter y se va transformando en tu forma de vivir, Por tanto, el fruto es parecernos a Jesús, imitar a Jesús, porque yo estoy en Cristo, lo cual implica que hay creyentes que no están pareciéndose a Cristo porque no están permaneciendo en Cristo. ¿Qué es permanecer?
permanecer, de manera resumida, ya te lo respondí, pero para volver al punto y recaer, ¿qué es permanecer? Es estar en el hombre interior que ha sido renovado, permanecer en ese principio, en esa idea, en esa conducta. Otra ilustración, por si acaso. Capítulo 13 de 1 de Corintios nos habla sobre el amor y dice que el amor es bueno, es benigno, todo lo hace, todo es justo, no busca lo suyo propio, no aborrece, etcétera, etcétera, etcétera. Ese principio, cuando tú actúas en amor, en ese amor ágape, es imposible que tú busques lo tuyo propio, porque tú estás en el amor ágape, te estoy amando de manera ágape. Pues al mismo tiempo que estoy amando ágape, es imposible que yo actúe a tu favor para mi beneficio, porque el amor ágape es en contra de mi beneficio personal. Es incondicional. Es incondicional y va en contra de mi beneficio personal. Por tanto, cuando yo estoy en el amor ágape, entonces yo actúo como el amor de Corintios 13. El otro ejemplo está en 1 de Juan, cuando dice los que practican el pecado. Estos que practican el pecado, vamos a buscar el texto. 1 de Juan. Ok, en lo que Manuel busca el texto, si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Este es el momento idóneo. Suscríbete, comparte con otros, deja tu comentario, qué opinas referente al tema y qué otro tema te gustaría que abordemos referente de algún texto bíblico que no esté claro para ti o que te llame la atención, que podamos tratar y que pueda ser de bendición también para ti. Entonces estamos hablando de lo que significa permanecer en Cristo, sus implicaciones para nosotros, los que hemos creído en Él, las implicaciones de permanecer en Él, pero también las implicaciones de no permanecer en Él. Y Emmanuel comentaba que permanecer en Cristo no es más que estar en el hombre interior que hemos recibido por medio del Espíritu Santo, esa nueva vida, como dice 1 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, permanecer en Cristo es vivir en esa nueva criatura, ¿cierto? Sí. Entonces decías de 1 de Juan capítulo 3, versículos 6 y 7, que dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Permanece en Él. Sí, dice el texto, todo el que permanece en Él no peca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando porque la interpretación correcta que se le ha dado a ese texto es que yo permanecer en Cristo es yo ser salvo. Y no es eso lo que está diciendo lo que te acabo de explicar. Cristo permanece en mí, pero cuando yo permanezco en Cristo, imposible pecar. No peca. Eso es lo que ocurre en la vida del creyente cuando permanece en Cristo, no peca. Lo que pasa es que nosotros no permanecemos constantemente, por eso pecamos. Y no podemos permanecer constantemente en este cuerpo carnal. Cuando seamos transformados, ya este cuerpo carnal no va a estar. Y nosotros podremos permanecer en Cristo siempre y no habrá pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo carnal, el llamado es, si tú permaneces en Él, tú no pecas. Si tú permaneces en el amor, no buscas lo tuyo propio. Si tú permaneces en Cristo, das fruto. Ok. Ya sabemos lo que es permanecer en Cristo. Ok. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Bueno, vamos a nivel práctico. Sí, vamos a tener que pasar a Juan 15 otra vez, porque Juan 15 nos dice algunas cositas de qué debemos hacer tú y yo para permanecer en Cristo. Primero, la palabra de Dios nos dice, si guardas mi palabra y la aplicas, si tú guardas mi palabra y la vives, entonces tú permaneces en Cristo. Dice el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así, aquí encontramos a Cristo que permanecía en el Padre y Él podía mostrar el amor porque Él permanecía en el Padre. Nos dice a nosotros que si permanecemos en Cristo, nosotros podemos mostrar el amor. Entonces, de manera práctica, si guardares mis mandamientos. Entonces, tú lo que me estás diciendo, para poder vivir la vida del hombre interior que se deleita en Dios, la única forma es guardando la palabra del Señor. Claro. Entonces, es imposible guardar la palabra del Señor si no paso tiempo con su palabra. Exactamente. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores, ni en camino de escarnecedores, sino que
En la ley del Señor está su delicia, y en esta medita de día y de noche. Este varón será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que dará su fruto a su tiempo. Sus hojas no caen, y todo lo que haga prosperará. Por una sencilla razón, porque su deleite está en la palabra de Dios. Como él se deleite en la palabra de Dios y medita en ella, procura entonces aplicarla a su vida. Y esa es la forma de permanecer en Cristo, estudiando su palabra, viviendo su palabra. Claro, el versículo 10 nos dice: si guardare mi mandamiento. A veces uno entiende que la palabra guardar aquí significa, es parecido a la que utilizamos para guardar en una gaveta. Pero la palabra aquí, guardar, en el griego, hace referencia a guardar de tal manera que tú no lo olvides. Es como que tú dices: yo no quiero que se me olvide dónde puse la llave, por tanto la voy a poner en el sitio más visible de la casa, para cuando yo la vea, que siempre esté a la vista. Esa es la idea de guardar. Entonces, de guardar la palabra de Dios es de tal manera que yo pueda recordar para vivirla, tenerla presente para poder aplicarla, para poder vivirla, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando Juan 15 nos dice que daremos frutos si permanecemos en Jesús, no es porque los frutos nazcan en nosotros de manera automática, sino es que esos son transmitidos del carácter de Cristo a nosotros. Cuando tú estás con un niño, un bebé recién nacido, es normal que nosotros los adultos nos llenemos de alegría cuando vemos el rostro del bebé sonriente. ¡Ay, qué cosa más linda! Mira qué bebecito. Lo que le está pasando en ese momento al bebé se nos transmite a nosotros, algo cambia en nosotros. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, su carácter comienza a transmitirse en mi conducta. Mi conducta ahora comienza a verse como la de Jesús. Por tanto, yo doy fruto porque la savia me alimenta, así como el árbol, que es el ejemplo que está poniendo, y la rama está conectada a la vid. Lo que nutre la rama para dar fruto es la savia que transmite. Esa savia es lo que me hace a mí dar fruto. O sea que en este caso la savia es Cristo. Es Cristo en mí. Eso es lo que se llama comunión. Cristo en mí y yo en Cristo. Eso es comunión. Entonces la implicación tácita de permanecer en Cristo es llevar fruto, dar fruto. Claro. Porque por eso Jesús dice que separado de mí nada puede hacer, porque sin la savia los pámpanos no pueden dar fruto. Al igual que nosotros no podemos dar fruto sin Cristo, si no estamos en Cristo. Claro. Y la única forma de permanecer en Cristo es guardando su palabra. Sí. Entonces, me gustaría hacer un paréntesis ahí. Pon ese punto ahí, porque tal vez algunas personas que están escuchando, que son de la otra postura que hemos mencionado, que creen que aquí se está refiriendo a creyentes no verdaderos. Mire cómo dice el versículo 2, para que podamos entender que estos son creyentes verdaderos. Estamos en Juan 15. Sí, versículo 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Esa palabra en mí es muy importante, porque está hablando de que todo pámpano que en mí está conectado, no lleva fruto. ¿Qué dice que ocurrirá con él? Lo quitará. Entonces, ¿qué quiere decir lo quitará? ¿Perderá la vida eterna? Yo sé que la misma persona va a concluir, que me está escuchando, no, la vida eterna no se pierde. Por tanto, si tú me concluyes que ser quitado es quitar la vida eterna, me está concluyendo que permanecer es también vida eterna. ¿Y quién cree que la vida eterna es por permanencia? La vida eterna es por la fe en Jesucristo. Por eso el texto me está hablando aquí que estos pámpanos que están conectados a la vid son creyentes, son cristianos, porque él dice: y todo pámpano lo quitará y lo limpiará para que lleve más fruto. Porque el objetivo aquí es que el creyente que permanece en Jesús dé fruto, y él lo limpiará para que dé más fruto. El que no dé fruto sencillamente no será utilizado por el Señor, será una rama inútil y será cortada y quemada como la rama inútil. Pero no es que pierde la salvación, no está hablando de salvación, sino de la comunión. Si yo no estoy en la comunión con Cristo, entonces yo no daré fruto. Otro ejemplo más, en Gálatas capítulo 5 nos habla, capítulo 5, que nos habla sobre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu Santo. En ese capítulo, espérate que yo no voy a hablar por hablar, Marco, porque la persona, es bueno que podamos verlo en la Biblia. Claro, vayan buscando su Biblia, Gálatas capítulo 5. Mi gente, suscríbanse al canal, dejen su comentario, que esto se está poniendo bueno. Hemos dicho que permanecer en Cristo tiene como implicación que llevemos frutos. El no permanecer en Cristo tiene como implicación que seamos quitados, seamos desechados. En otras palabras, que no seamos utilizados por Dios. Entonces, si tú quieres ser utilizado por Dios, si quieres llevar fruto, la única forma es permaneciendo en Cristo. Y para permanecer en Cristo, debemos guardar su palabra. ¿Estás tú guardando su palabra?
Mira, Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas y le dice en el capítulo 5, el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está claro para el creyente. Pero en el versículo 15 le dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces parece que los hermanitos de Gálatas se están matando, y Pablo se está viendo en la condición de explicarle que tenemos que permanecer en el amor. Ahora tú me dirás que todos los creyentes permanecemos en el amor. No hay chisme en la iglesia, no hay discusiones en la iglesia, no hay desacuerdos en las iglesias. ¿En la iglesia? ¿Cómo va a ser? Pero entonces Pablo está escribiendo en los hermanitos de Gálatas que se están matando. Dice: no, nada más no se maten, nada más terminen, no se maten. Y después de eso comienza a hablarle: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el creyente tiene la naturaleza carnal y la naturaleza divina en su interior, tiene al hombre interior. El creyente puede escoger entre andar en el espíritu o andar en la carne. Por alguna razón Pablo está explicando a los Gálatas que no deben satisfacer los deseos de la carne, sino los del espíritu, lo que implica que el creyente puede satisfacer los deseos de la carne, y el mandato es: no lo hagan. Y eso es lo que le está diciendo acá. Eso es no permanecer en Cristo. Por eso un creyente verdadero puede que esté viviendo su vida sin permanecer en Cristo, y por eso lo lleve a andar pecaminosamente, lo lleve a andar de mal manera, y Dios no lo va a utilizar. Por eso dice: serán cortados, serán echados en el fuego, porque serán inútil para Dios. Pero no es que pierdan la salvación. Ok, efectivamente. Bien, hemos visto que permanecer en Cristo básicamente es depender de Cristo en nuestra vida, depender de Él y de su palabra. Y la implicación de esto es que vamos a llevar frutos, pero no cualquier fruto, sino un fruto que glorifica a Dios, porque el fruto es Cristo mismo, la vida de Cristo reflejada en nosotros. Y la implicación de no permanecer en Cristo es precisamente que seamos desechados, no seamos utilizados para Dios, porque no le somos útiles, porque no le glorificamos con nuestra vida, porque estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y no lo del hombre interior que mora en nosotros. Así que si tú no estás permaneciendo en Cristo, la invitación está abierta para que empieces a permanecer en Él. Hay oportunidad para ti. Cristo nos hace una invitación a cada uno de nosotros a que permanezcamos en Él, como Él está en nosotros, para que podamos llevar fruto, para que el Padre nos limpie y podamos llevar aún más frutos. Y esa es nuestra invitación para ustedes, que permanezcan en Cristo, empieza a tener un tiempo de devoción en el Señor, pero también una vida devocional, o sea, llevando a la práctica tu tiempo de devocional. No sé si tienes una información más que agregar. No, solamente poder mencionar que uno de los beneficios que podemos adquirir al permanecer en Cristo es que la eficacia de nuestras oraciones, el mismo texto. ¡Wow! Siento poder. Sí. Adelante. Mira, dice el texto, déjame ver si lo encuentro, ¿dónde es? Eso está en el 8. En el 8. 7, en el 7. En el 7, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, ¿le puedo pedir un Ferrari a Cristo? No. ¿Cómo que? Porque dice todo lo que quiera. Sí, no. Yo no sé si nos vamos a entender con este punto que vamos a, pero quería hacerlo más breve. Otra vez, aquí está la doble permanencia. Dice el 7, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo que está diciendo es que nuestras oraciones son efectivas a medida que estamos en una comunión con Cristo. Es decir, y con su palabra. Y con su palabra. Cuando yo estoy en consonancia con Cristo y su palabra, mis peticiones a Dios serán de acuerdo al propósito de Cristo y no de acuerdo a mis deseos egoístas, como el Ferrari que acaba de mencionar. No, sí. Sino más bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios ha prometido que todas nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas cuando son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Enviar a su Hijo a que muera en la cruz para salvar a los perdidos. Esta es la voluntad de Dios, y cuando mis oraciones van de acuerdo a la voluntad de Dios, Él promete que mis oraciones serán efectivas. Es decir, que si nosotros estamos en Cristo y en su palabra, todo lo que vamos a pedir va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y como estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios para que Dios sea glorificado, Dios va a decir aprobado. Aprobado, exactamente. O sea, garantiza la eficacia de mis oraciones. Y aquí podemos nosotros analizar. Piensa en las personas que te piden que ores por él.
Cuando te dicen ora por mí y que tú te vas a tu habitación y oras y al otro día la persona te dice, wow, mano, Dios me abrió las puertas. Piensa en la eficacia que serás de bendición a La los gran demás. bendición para los demás, porque Porque tus oraciones son escuchadas. eso es dar fruto, eso es ser de beneficio a otro, porque cuando hablamos de dar fruto nos estamos refiriendo a darle gloria a Dios, pero a beneficiar o bendecir a los otros, así como el árbol está colocado para que dé fruto y su fruto bendiga a aquel que tiene hambre. Entonces no puedo pedir Ferrari. Señores, hasta aquí este podcast. Si le ha gustado, esperamos que te suscribas y que esperes más contenido como este. Suscríbete al canal de mi hermano Emanuel Pérez, canal bíblico cristiano. Ahí tenemos bastante contenido que es de bendición para ustedes. Tenemos una cápsula que lanzamos todos los viernes a las 7 de la mañana, tempranito, que se llama Palabra de Vida con el pastor Marino Pérez. Martínez, señores. Así que no se pierdan esa cápsula que son todos los viernes. También está subiendo contenido frecuente de diferentes temas que pueden ser de interés para ustedes. Les animamos a que se suscriban y que dejen sus comentarios y que compartan con otros este contenido. Hasta aquí, esto ha sido Biblia MR. Amén. Gracias por la invitación.